Muy bien. Bueno, ¿habéis oído alguna vez de Adán como figura de Cristo, supongo? Bien, viene mucho viene de el pasaje de Romanos que vamos a ver, se menciona en algún otro lugar también. Pero Adán, evidentemente, es una persona muy famosa en la Biblia, ¿no? El primer hombre, la primera persona creada por Dios. También una persona que al fin y al cabo le culpamos mucho porque él cayó. Yo he oído muchos pensar, ¿no? Que quizás Adán Dios sabía lo que iba a pasar, ¿no? Dios le creó a él. Algunos han dicho quizás Dios escogió al mejor hombre de todos para ver si le obedecía y no lo hizo. La Biblia no nos dice que Adán fue el mejor de todos, pero desde luego es fácil criticar a Adán porque por culpa de su pecado vivimos en un mundo pues muy, muy tocado por el pecado. Nosotros hemos heredado el pecado, hemos heredado la muerte por culpa de Adán. También hay que decir que lo más probable es que si estuviéramos tú o yo en su lugar habríamos hecho igual. Muy fácil de criticar desde distancia. Después el estar allí, vivirlo, pues Adán tenía todas las opciones de obedecer. Lo tenía todo allí para no tomar la decisión equivocada, pero lo hizo, ¿no? Y seguramente pues nosotros habríamos caído de la misma forma. Satanás es engañoso, Satanás sabía lo que tenía que hacer y lo hizo bien para engañar o para hacer caer a Eva y también a Adán. Pero la Biblia nos pone a Abraham eso como figura o espejo de Cristo. Bien, y vamos a ver por qué dice eso Pablo hoy en el texto de hoy. Hay similaridades entre Adán y Eva, y Jesús. También hay contrastes y las vamos a ver hoy. Pero yo creo que puede ser útil recordar la vida de Adán para entender la vida de Jesús, o por lo menos la obra de Jesús en la cruz. Por lo menos eso es lo que piensa Pablo y por eso introduce el tema hoy en los versículos que vamos a ver por lo siguiente. Antes de entrar en el pasaje de hoy, que es el final de Romanos 5, hoy terminamos el capítulo 5, vamos a hacer un poco de repaso, como siempre hacemos, bien. Espero que no se haga largo el repaso, pero yo creo que tiene valor, tiene algo de mérito. Así que empezamos en el capítulo 1, Pablo hablando de su necesidad de contar el Evangelio, porque está en deuda con Dios, porque el Evangelio es una historia de gracia, algo inmerecido, y Pablo dice, es que no merezco ser salvo, tengo que contarlo porque lo debo todo a Dios. Dice que el mundo de su día, igual que el mundo de hoy, se esconde de la verdad. La evidencia de Dios es clara, manifiestos son los atributos de Dios, sus atributos invisibles, aunque no los podamos ver por el mundo que Él creó. Es evidente que lo creó Dios y lo creó un Dios bueno, pero la gente se esconde de la realidad, evade la realidad. ¿Y por qué? Porque no quieren lidiar con las consecuencias de la realidad. Las consecuencias son malas, lo tenemos ahí al final. Por tomar la decisión de evadir la realidad, las consecuencias son terribles. Dios es justo al final. Por mucho que uno intenta escaparse de Dios, eso no quita nada de la verdad de Dios y del carácter de Dios. Y Dios es justo. El que rompa su ley tiene que pagar por su pecado. Así que el evadir la realidad no sirve de nada más que ponernos en situación peor. Dios es justo, es lo que decía Pablo, ¿no? Y habla mucho de la justicia de Dios. Dios es un juez perfecto, no como los que vemos hoy en día, sino uno que sabe la verdad, no es engañado por nada. Sabe las intenciones del corazón, conoce la conciencia y toma en cuenta la conciencia, el conocimiento de la persona en su juicio. Dios, Pablo dice, no, Jesús lo dijo también, Dios juzga más severamente al que haya tenido acceso al Evangelio y lo haya rechazado, que al que no haya tenido tanto acceso.
Pablo ya estableció que todos tienen acceso a la verdad de Dios. Todos conocen suficiente de Dios como para condenarles por su desobediencia. Pero algunos conocen más, ¿no? Por donde nacieron, por las circunstancias de su vida fuera de su control, tienen más oportunidades que otros y Dios juzgará más al que tenga más oportunidades y las haya desaprovechado. Los judíos, decía Pablo, son los que más oportunidades han tenido que ningunos. Los judíos son los que recibieron la ley de Moisés. Ellos recibieron las promesas, ellos tenían a los profetas, tenían tantas oportunidades para conocer a Dios. Y a pesar de ello le habían rechazado y por eso Pablo dijo que ellos lo tienen peor que ninguno, ¿no? Los judíos piensan que son mejores que los demás, tenían complejo de superioridad y lo tenían peor que ninguno porque al estar cerca de la verdad y haberlo rechazado tenían más culpa. Después vimos cómo el pecado en el mundo no quiere decir que Dios es malo. En cambio, el pecado demuestra o demostrará la justicia de Dios. Dios hace algo de justicia hoy en día, pero la justicia, ahora vivimos en la era de gracia. Dios no condena, Dios no juzga el pecado en su totalidad todavía, pero en el día final, al final, cuando venga el día del juicio, el pecado del mundo solo servirá para demostrar la santidad de Dios y lo justo que es Dios. O sea, el mundo pecador simplemente demuestra un Dios más santo. Vimos que el conocimiento del pecado, o sea, todos naturalmente pensamos que somos buenos. Somos muy buenos en convencernos de que somos buenas personas. Y somos muy buenos en dar razones y excusas por las cosas que hemos hecho. Hasta uno puede excusar las cosas más terribles, diciendo, pues, o me equivoqué, o no sabía, o culpa de otra persona que hice así. Somos muy, muy buenos en buscar excusas. La ley, dice Pablo, está con una función muy clara. La ley, hablando específicamente de la ley de Moisés, cuando Dios especificó muy claramente lo que es pecado y lo que no es pecado, la ley sirve para que tengamos conocimiento de nuestro pecado. Todos son pecadores con la ley o sin la ley, pero con la ley conocemos más del pecado. Vemos más los pecadores que somos. Y por eso no creo que haya nadie que le guste más leer el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, nos encanta el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento es positivo. El Nuevo Testamento habla de gracia, habla de el favor de Dios y lo que Él ha hecho para lo bueno hacia nosotros. Y el Antiguo Testamento, ¿qué es? Un montón de pecado y un montón de reglas y un montón de cosas malas que ocurrieron y da asco a veces leer. Pero es necesario leer, conocer la ley, porque eso nos da mejor entendimiento de quiénes somos. Cuando una persona en la calle te dice que soy buena persona, es que no conoce la ley, que no conoce lo que Dios espera de nosotros. La ley no salva. Pablo recalca este tema mucho, diciendo que la ley no deja a nadie entrar al cielo. La ley sirve, lo que dijo antes, solo para que conozcamos nuestro pecado. Porque ninguno ha cumplido la ley. ¿No? La ley está allí y nosotros estamos aquí y ninguno ha obedecido la ley. Y la ley sirve para demostrarnos todos los pecados. Después Pablo habla de cómo en el Antiguo Testamento Abraham mismo, ¿bien?, fue salvo no por la ley, porque además él nació antes de la ley vino con Moisés y Abraham vino antes de Moisés. No fue salvo porque la ley le declaró bueno, es lo que pensaban los fariseos y pensaban muchas personas, ¿no? Yo soy salvo porque la ley dice que soy buena persona. Y no era cierto. Abraham fue salvo porque a pesar de su pecado tuvo fe, ¿no? No era una persona santa, ni siquiera buena en muchos aspectos, pero tuvo fe, confió en Dios y eso nos dice la Biblia, se le fue contado por justicia o por justificación. Es esta idea de por su fe la ley no le condenó. Eso es lo que significa la justificación, ¿no? Es que la ley te declara justo. La promesa dada por fe a Abraham, ¿cuál fe?
Dios le hizo varias promesas a Abraham. Bien, la más importante, la más impactante fue la venida del Mesías, que el Señor Jesús iba a venir por su descendencia. Y esa promesa no fue dada porque Abraham fue buena persona, porque Abraham no fue buena persona. Abraham pecó y la Biblia nos cuenta muchos pecados. Fue dada por la fe de Abraham. Y Dios la cumplió no por las obras de Abraham, porque Abraham rompió la ley. Abraham no hizo las cosas bien. Dios cumplió porque Él quiso, ¿no? Y miró la fe de Abraham y la contó como justicia, dice la Biblia. Después dice Pablo, ¿por qué actuó, o por qué obedeció, por qué confió Abraham en Dios? Porque estaba convencido del poder de Dios. Nos dice eso, ¿no? Abraham creyó en Dios porque Abraham tuvo esperanza porque estaba convencido de que Dios podía hacer lo que él dijo, aunque fuera imposible. Abraham conocía a Dios y eso es lo que le hizo tener fe, y eso es lo que da fe al cristiano hoy en día también, el conocer a Dios. Conocer quién es, eso es lo que da la confianza. Después, capítulo 5, vimos que el justificado puede gloriarse aún en tribulaciones. O sea, cuando las cosas van mal, las cosas que no van bien para nosotros, podemos gloriarnos porque eso produce esperanza, produce fe, produce confianza en Dios. El que pasa por la vida sin problemas no va a crecer, por lo menos no va a crecer de una forma sana. El crecimiento viene a través de las pruebas, por mucho que no nos gusten las pruebas. Y por eso dice Pablo, ten una actitud positiva, porque a través de estas pruebas crecéis en la fe, crecéis en esperanza, y eso es lo más importante. Después vimos que por la muerte de Jesús fuimos justificados, y por su vida, por su resurrección, fuimos salvos. Aquí, en el capítulo 5, Pablo entra a hacer mucho, hablar en paralelos. Y hoy vamos a ver todo es hablar en frases paralelas. Y lo vimos la semana pasada también. Pablo básicamente repitió varias veces que Jesús murió para que fuéramos justificados, o sea, no culpables de la ley. Por la muerte de Jesús nosotros fuimos declarados inocentes, pero mucho más que eso, más importante aún que eso, por su vida y por su regalo de gracia, fuimos salvos, fuimos dados una herencia, algo positivo. No simplemente declarados inocentes, sino salvos, dados la justicia, fuimos dados algo mejor. Bien, y hasta ahí hemos llegado hoy. Como dije, vamos a empezar con un montón de versículos que son pues paralelos. Dice una cosa y lo contrasta con otra cosa. Bien, y por eso por eso mencioné aquí el título de Adán. Adán sirve como contraste para Jesús. Bien, vamos a ver lo que hizo Adán y lo que hizo Jesús. Según he leído, porque estuve estudiando esta idea de la repetición y el paralelismo, lo que hace aquí Pablo. Pablo escribió esto al final, hace 2000 años, en una era muy distinta. La literatura en el día de Pablo era muy distinta a la de hoy. Recuerda que en los días de Pablo la gente, seguramente la mayoría, no leía, no tenían libros libremente para todos, ¿no? La gente escuchaba, más que nada. Y no solo Pablo, sino pues, muchos autores de los tiempos de Pablo hablaban, cuando llegaban a una cosa importante, básicamente lo repetían un montón de veces, cambiando un poquito. Bien, repetían la misma idea múltiples veces para recalcar que esto es lo importante y para ayudar con la memorización, que al final la gente usaba mucho la memoria en días cuando no podían leer o no tenían acceso a libros como hoy. Se usaba la memorización y la repetición. Sabemos que es de mucha ayuda para la memorización. Y eso es lo que vemos hoy. Vamos a ver mucha repetición, ¿bien? No es para aburrir a nadie, porque o sea, en cada vez que Pablo habla, cambia un poquito la tesis, cambia un poquito de lo que está diciendo, aunque la idea general sigue siendo la misma. Bien, así que vamos a empezar con el versículo 12.
Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien, empezamos con el paralelismo, ¿no? El pecado entró al mundo por una persona. ¿Por quién? Por Adán, ¿no? Adán pecó y el pecado entró al mundo. De la misma forma, así, y por el pecado la muerte... perdona, aquí no tenemos el paralelismo, empieza en el versículo 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. El paralelismo aquí, Adán pecó y trajo la muerte a todos, pero después dice que todos pecaron ellos mismos también. Bien, Adán pecó y todos los demás hemos pecado tras él. Hay un sentir en que por culpa de Adán el mundo es así como lo vemos, pero hay otro sentir en que por culpa nuestra, o sea, por culpa de todos los que han venido después de Adán, el mundo es así como es. O sea, se puede ver de las dos formas y los dos serían correctos. Por culpa de Adán, también por culpa de todos los que han pecado detrás de Adán. Génesis 2, para recordar, ¿no? Dice, en Génesis 2 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, morirás. O sea, cuando peques, morirás. Por tu pecado entrará la muerte al mundo. Y recuerda, cuando Dios creó el mundo, no había pecado, ¿no? La muerte entró al mundo por culpa de uno. Es lo que enseña claramente la Biblia. Por culpa de Adán, los humanos empezaron a morir. ¿Bien? Toda la creación sufrió las consecuencias del pecado de Adán. Dice, pues, antes de la ley, o sea, antes de que Moisés escribiera los libros de la ley, estamos hablando aquí, antes de que llegáramos a los 10 mandamientos, etc., antes de la ley, ¿había pecado en el mundo? Entre Adán y Moisés pasaron muchas generaciones, 2000 y pico años, pasó mucho tiempo y había pecado, o sea, todos pecaban. Entre Adán y Moisés. Vimos antes a Abraham. Abraham pecaba, aunque no tenía la ley. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto se puede ver como si fuera entre paréntesis, porque hemos estado hablando mucho de la ley en los pasajes anteriores, ¿no? ¿La ley para qué sirve? Sirve para definir el pecado, para definir cuán pecador somos. Ahora, antes de la ley de Moisés, ¿la gente era pecadora? Sí, lo hemos visto ya. ¿La gente sería culpado, sería condenado por su pecado? Sí, hubiese ley o no. ¿Bien? Porque lo que vimos al principio, Dios ha demostrado su carácter puro, evidente a todos en la creación sin necesidad de la ley. Dios se ha demostrado santo a todos y ha dejado sus expectativas claras para todos. Y todos, cuando pecan, saben que están pecando. Ahora, aunque no había ley especificada como con Moisés, después de Moisés, todos pecaron y todos eran culpados por esa ley. Pero la ley sirve para, como dijimos antes, reforzar o definir lo que es el pecado. Ese, como digo, es un poco paréntesis. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, otra vez, antes de que hubiese ley, la gente moría. De hecho, tenemos la historia del diluvio, ¿no? Donde nos dice Dios, el mundo estaba tan lleno de pecado que Dios empezó casi desde cero, otra vez. ¿Bien? La gente pecaba y moría, aunque no tuvieran la ley de Moisés. Y esto es decir, pecaban y Dios les castigaba justamente por su pecado. Dios no necesitaba la ley escrita por Moisés para poder condenar a la gente, ¿no? Ellos, o sea, ya merecían la muerte por su pecado, hubiese ley escrita o no. Ahora, la ley cuando vino sirvió para condenar aún más. ¿Bien? Pero no era necesario para la condena de nadie, porque Adán mismo murió por su pecado.
Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. La palabra ahí, transgresión, hay una diferencia entre la palabra pecar, dice, en los que no pecaron, y en la palabra transgresión. Transgresión es romper una orden específica. Porque, ¿os acordáis lo que leí antes? Dios le dijo a Adán, específicamente, no comerás del árbol. Eso es como una ley, ¿no? Eso es una orden directa, clara, específica, como cuando un padre le dice al niño, pues no toques el árbol de Navidad, lo que toca ahora. Una orden clara. ¿Y Adán qué hizo? Pues más claro no podría ser la orden y la rompió. No comas del árbol, ¿y qué hizo Adán? Comió del árbol. Aunque dice, no todos pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Por qué? Porque no tenían todos instrucciones específicas como Adán lo tuvo. O sea, las generaciones detrás de Adán pecaron, hicieron impiedad, aquí la palabra pecar son impiedades, hicieron cosas en contra de la naturaleza de Dios. No pecaron a la manera de Adán, pero pecaron de todas formas. Dice, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, dice, el cual es figura del que había de venir. Porque Adán sirve como figura de Dios, o figura del Señor Jesús. ¿Bien? Y esto lo vemos, yo creo que esto es principalmente una ayuda a memorización aquí. Esta lección que vamos a ver hoy, comparando o contrastando a Adán con Jesús, su motivo principal aquí es comprensión y para memorización, ¿bien? Para que nos quede claro lo que hizo Jesús. Ahora, todos sabemos lo que hizo Adán. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Bien? Y los versículos que vamos a ver serían fáciles de memorizar, igual más fáciles hace 2000 años cuando la gente era mejor memorizando que nosotros. Pero dice, de todas formas, la muerte reinó antes de Moisés, o sea, en todo momento cuando hubo pecado, hubo muerte. Porque la muerte va mano a mano con el pecado. Adán, dice, es figura del que había de venir. ¿Por qué? Porque el don va a ser comparado aquí con la transgresión. La transgresión se mencionó en el versículo anterior, ¿no? Transgresión, ¿te acuerdas? Es romper una orden específica. No toques el árbol de Navidad, no comas del árbol en el huerto. Bien, una orden que se rompe, eso es una transgresión. Pues el don, ¿qué es? Ya se ha mencionado antes en Romanos, pero el don es el regalo de la gracia de Dios. Hemos cantado antes maravillosa gracia, bien, hablando de el regalo de gracia, el regalo inmerecido de Dios. Pero el don no fue como la transgresión, es en contraste, porque si por la transgresión de aquel, uno, de Adán, murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El paralelismo en este versículo es un poco más difícil de ver que en los demás, pero son ideas paralelas, ¿bien? Como por uno murieron muchos, pues abundó el don de gracia por la gracia de uno. O sea, uno pecó, uno hizo transgresión y el otro dio un don por gracia, ¿bien? Contrastando a Adán y Jesús. Adán pecó para muerte, Jesús dio un don para vida. Es la idea, ¿bien? Paralelismo aquí, hablando de dos obras. El primer pecado y la muerte de Jesús en la cruz pagando por los pecados, ¿bien? Y dice, ahora, vamos a repetir la misma idea con otro matiz. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Otra vez, el don no es como el pecado de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Estamos diciendo casi lo mismo que dijimos en el versículo anterior, ¿no? El juicio vino por un pecado, un juicio para condenación. Hemos estado viendo que el juicio de Dios declara a uno justo o le declara condenado, ¿no? Pues el juicio por culpa de Adán nos declara condenados, ¿bien?
por consecuencia de Adán, podríamos decir. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Otra vez, aquí hay mucho paralelismo entre la transgresión de Adán y el don de Jesús. La transgresión hizo que todos pecaran, y el que todos pecaran hizo que Dios nos diera un don, Jesús hiciera un don. Bien, el pecado de Adán sirvió para condenación, el don de Jesús sirvió para justificación. Bien, otra vez paralelismo, ayuda de memorizar. Básicamente Pablo está diciendo, esto es el corazón del Evangelio. Bien, este reemplazando la obra de Adán con la obra de Jesús. Adán actuó y sus consecuencias terminaron en la muerte de todos. Jesús actuó y las consecuencias son la vida. Bien, la justificación. Bien, seguimos. Versículo 17. Volvemos al inicio. Repetimos una vez más. Pues si por la transgresión de uno, solo reinó la muerte. Bien, porque lo que ya dijimos. Después de que Adán rompiera la ley, o rompiera la palabra de Dios, reinó la muerte, pues mucho más reinarán en vida por uno solo Jesús, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Bien, realmente no estamos añadiendo nada aquí, estamos cambiando un poco el orden de las palabras para servir de memorización. Por la transgresión de Adán reinó la muerte, por el don de Cristo reina la vida. Bien, continuamos. Así que, repetimos otra vez, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Bien, seguimos con la misma idea, ¿no? Por la transgresión de Adán vino condenación a todos. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bien, otra vez, paralelismo. Recordamos contraste entre Adán y su pecado y el don de Jesús. Porque así como, una vez más, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Constituidos aquí significa identificados o marcados como pecadores, y aquí marcados como justos. Bien, no puede quedar más claro, ¿verdad? Por Adán, o sea, así como Adán pecó y las consecuencias fueron muerte, Jesús dio su don, ¿bien? Jesús obró en obediencia. En cada versículo se añade un poquito. ¿Bien? Aquí mete el tema de la desobediencia, la obediencia, porque Jesús obró en obediencia, pero por la obediencia de Jesús nosotros tenemos la opción de ser justificados. Bien, repetición. Bueno, aquí tengo un resumen de todas las repeticiones que hemos visto hasta ahora. Bien, como digo, igual la letra es algo pequeña, pero los últimos versículos han sido todos estos paralelos. 15. Por la transgresión de uno murieron muchos, pero abundó el don por la gracia de uno. Juicio a causa del pecado para condenación, versículo 16. Don a causa de transgresiones por justificación. Bien, son muchas palabras. Entiendo que son palabras que no se usan en el vocabulario común, pero espero que tengamos bien las definiciones ya. Bien, juicio, pecado, condenación. 17. Por transgresión de uno reinó la muerte, pero reinan en vida los que reciben el don de justicia. Bien, muerte y vida, contraste. 18. Por la transgresión de uno vino condenación a todos. Por la justicia de uno vino a todos la justificación. Bien. 19. Por la desobediencia de uno muchos fueron hechos pecadores. Por la obediencia de uno muchos fueron hechos justos. Bien. Otra vez, según lo entiendo yo, bien, esto es un método literario para ayudar a la gente a memorizar este concepto. Mucha repetición, y no es repetición exactamente de la misma frase, es básicamente la misma frase, añadiendo un poquito, ¿no? Como dándole un poquito más de peso, de riqueza con cada repetición, pero Pablo
simplemente quiere que recordemos que Jesús es el nuevo Adán. O sea, Jesús es el que arregla el problema de Adán. Bien, cúlpale a Adán todo lo que quieras, pero dale las gracias a Jesús que lo arregló, ¿no? Que él ha deshecho el pecado de Adán, ha arreglado el problema que empezó Adán. Bien, bueno, mucha repetición, continuamos. Vamos a ver una repetición más en el versículo 21 y ya se acabó, ¿no? Ahora hay un interludio en el versículo 20 donde vemos algo nuevo. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Bien, volvemos al versículo 19, justo antes. Dijo aquí, la desobediencia, que es la palabra clave, porque la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, y la obediencia, ¿no? El tema principal ahí, desobediencia y obediencia. Y continuamos en el 20. La ley se introdujo para que el pecado abundase, y la palabra aquí abundase está diciendo que fuese hecha evidente. Bien, por culpa de la ley, es como, me lo ha repetido Raquel muchas veces, que Raquel es farmacéutica, estudia microbios y viruses y todas las cosas de enfermedades y cosas así, ¿no? Y dice, bendita ignorancia los que no ven gérmenes en todas partes. Los que no entienden que cualquier cosa que toca conlleva bacterias y microbios y virus y yo qué sé, todas estas cosas. Porque que yo los veo, los tengo presentes en todo momento, cuando toco algo, lo que sea, y por el conocimiento veo suciedad en todas partes. Más o menos, ¿no? Pues la ley sirve así, la ley sirve para que el pecado abunde. No es que no existía el pecado antes de la ley, porque existía, pero con la ley, con las lentes de la ley, con entender más acerca de lo que es el pecado, pues entonces dices, pues sí que es un problema, ¿no? Sí que está extendido el pecado por todas partes. Y para eso sirve la ley. La ley es conocimiento que nos quita la ignorancia del pecado. El pecado sigue estando allí, pero por la ley ya se ve manifiesta en todas partes. Y realmente debería ser así cuando uno va creciendo como cristiano. A veces uno que lleva mucho tiempo en la iglesia empieza a identificar pecados en los demás y empieza a empezar a ser casi como justiciero y empezar a mirar mal a los demás, pero no es como debería funcionar. Cuanto más va creciendo uno, cuanto más va conociendo la ley, conociendo a Dios, creciendo espiritualmente, más debería empezar a notar su propio pecado. Cuanto más nos acercamos a Dios, más resalta el pecado, podríamos decir. Así es como debería ser. Y debería eso hacernos caer más y más y más ante Dios en humildad, diciendo, Dios, pues, cuando me salvaste sabía que era pecador, pero no tenía idea de cuán pecador era. Bien, debería funcionar así. Cuanto más vamos conociendo de Dios, más vamos viendo nuestro pecado y más nos vamos humillando ante Dios porque Dios me perdonaste por mucho más de lo que me imaginaba. Bien, para eso sirve la ley. La ley se introdujo para que el pecado abundase, no para que la gente pecara más. La gente pecaba de igual, para que fuera evidente el pecado. Más cuando el pecado abundó, otra cosa que hizo la ley, porque la ley demuestra el problema del pecado, ¿y qué hace eso? Eso nos da contraste con la sobreabundancia de la gracia. Dije antes, cuando estábamos hablando de la ley en capítulos anteriores, que para que uno sea salvo, no hay que hablarle de la gracia, hay que hablarle del pecado. Cuando uno necesita ser sanado de una enfermedad, no le hablas de lo bueno que es la vida sana, le hablas de que tiene una enfermedad. Porque hasta que uno reconoce que tiene un problema, no puede buscar la solución. Con el pecado, hasta que uno entienda que es pecador,
es imposible que sea salvo. ¿Os acordáis del rico que se acercó a Jesús y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? A ver, Jesús le contestó, ¿os acordáis, no? Vende lo que tienes a los pobres. Ahora, eso no salva a nadie, ¿no? Nadie es salvo por obras de caridad. La salvación no viene por dar tu dinero a los pobres. ¿Por qué dijo esto Jesús? Lo vemos en la respuesta del chico, ¿no? ¿Qué hace el chico? El chico dijo, ay, pues no puedo. Y se fue y reconoció que no era capaz de soltar lo que él tenía. Jesús le dijo lo que le dijo para que viera su pecado, que viera su problema. Y el chico ya no podía preguntar más, porque entendió que es que no quería ser salvo, quería su dinero. Quería lo que tenía, quería lo físico y no se iba de eso. Y cuando hablas con un inconverso y quieres que tu familia, que tu amigo, que tu compañero de trabajo, que quieres que alguien sea salvo, no va a ser salvo con simplemente contarle las buenas noticias, que es fácil. Lo fácil es hablar de lo bueno. Uno va a ser salvo cuando entienda su pecado. Y eso es mucho más difícil de comunicar con alguien que lo anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te escupen a la cara si les llamas pecador. Nadie puede ser salvo hasta que reconozca su pecado. Y es así la gravedad de la cosa. Si no, todos serían salvos. O sea, si fuera solamente a recibir cosas buenas, que es como a veces se empaqueta el Evangelio como si, mira, aquí tienes un ticket de entrada al cielo y ya está, ¿no? Tienes aquí un regalo que simplemente es aceptar y como que serías un tonto no aceptar este regalo. La salvación no es esa, eso no es la justificación, no es lo que nos está contando Pablo. Eso es un adorno. ¿Qué es la salvación? Es reconocer el pecado, identificar que la ley nos declara culpables, que no merecemos el cielo. Cuando uno reconozca eso es cuando puede recibir la justificación, pero no antes. Por eso la ley tiene este propósito tan importante. Si no fuese por la ley, pues cualquiera podría decir es que soy buena persona, porque como dije, somos muy buenos en intentar convencer. Aunque no sea verdad, somos muy buenos en convencernos de eso, ¿no? Pero la ley te da la mentira a todo lo que quieras convencerte de lo bueno que eres, porque la ley habla del bien y el mal. Y nadie puede enfrentar su vida con la ley y salir diciendo, pues sí, sigo siendo buena persona. La ley sirve para que el pecado abunde, pero cuando el pecado abunda, es entonces cuando sobreabunda la gracia. Hasta que no haya abundancia de pecado o entendimiento de pecado, no hay gracia. No sirve de nada la gracia si uno piensa que ya es buena persona. Bien. Ahí tienes la palabra abundar y sobreabundar. Bien, son dos palabras diferentes. Es Pablo diciendo, la gracia, el pecado es grande y la gracia aún más. La gracia de Dios lo cubre, ¿no? Aniquila el pecado, pero no puede hacerlo hasta que se reconozca el pecado. Bien, la ley sirve esa función. Ahora, versículo 21, último versículo, volvemos a lo importante, a la repetición. Para que así como el pecado reinó para la muerte, el pecado ¿qué hizo? Hizo que la muerte reinara en el mundo, el pecado es lo que nos ha hecho que el mundo se empiece a morir. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. O sea, así como el pecado reina para muerte, la gracia reina para justicia y para vida. Para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, como Adán trajo la muerte, Jesús trae la vida. Así de sencillo. El Evangelio es sencillo, ¿no? Estos pasajes, aunque son muchas palabras y muchos términos difíciles, entiendo que sí pueda ser difícil de seguir. No te desanimes, no es complicado, no es difícil lo que está intentando comunicar aquí Pablo. ¿Bien? Mucha repetición de esta idea. Jesús es
el nuevo Adán. Ojalá Adán no hubiese pecado, ¿no? O sea, le echamos la bronca a Adán, pero menos mal que ha venido Jesús y lo ha arreglado. Jesús ha deshecho la brecha que abrió Adán. Bien, entonces, Adán, la figura de Cristo. Pero que podamos acordar que hemos visto. No voy a volver a los paralelos a la religión, bien, pero así como Adán, un pecado tuvo tantas consecuencias tan terribles. Bien, ahora, y recuerda, nosotros no morimos por el pecado de Adán, morimos por nuestro pecado. Pero Adán es el que desenlazó toda la cadena de pecado que él es como el que empezó la avalancha, ¿no? La piedrita que se hizo bola de nieve enorme. Adán lo empezó, pero así como por la obra de Adán, todo el mundo se vino abajo, por la obra de Jesús, se limpió, se restaura, se arregla. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Así que cuando recuerdes a Adán, recuerda a Cristo, porque Adán sirve para apuntarnos a Cristo. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Si hay alguna pregunta o comentario o cosas que añadir, adelante. Y si no, pues vamos a hablar y terminar. Bien, pues oramos. Padre, te damos gracias por el día, gracias por tu palabra, el tiempo que hemos podido pasar hoy estudiándola. Pido que nos bendigas hoy. Ayúdanos a recordar a Jesús, su obra en la cruz. Ayúdanos a tener mayor entendimiento de nuestros pecados para poder entender mejor tu gracia. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y sigues haciendo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.